91 533 1851. Las claves de la jornada, las oportunidades de inversión, las mejores recomendaciones, valores para compra, para venta, la pizarra, IBEX 35, DAX Setra, SP 500. No dude en llamarnos. 91 533 1851. Consultorio de bolsa en cierre de mercados. Todo esto y mucho más hoy en Cierre de Mercados hasta las 7 de la tarde. Hoy con Sergio Ávila de IGEA. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, la verdad es que ¿Se complica? Sí. ¿Se complica la faena? ¿Ah, sí? Bueno, yo estoy aquí trabajando desde casa desde hace tiempo, así que estoy casi como si estuviese confinado. Y en cuanto a la faena, ¿no? Pues sí, se está complicando un poco la faena, la verdad. Cada día el mercado está más raro, la expectativa, bueno, pues en primer lugar de qué pasa con el coronavirus, que yo creo que es la clave de todo. Cada vez pues más cierres más cierres de ciudades en Europa o más medidas de confinamiento o semiconfinamiento, como lo queramos llamar, junto con que no llegan estímulos, tampoco en Europa ni en Estados Unidos, que parece que se retrasan. Hoy han dicho que se podían tardar semanas en llegar hemos visto que dicen que se pueden tardar semanas, ¿no?, en llegar a ese paquete de estímulos que tanto hace falta. Y luego tenemos las elecciones en Estados Unidos, que también pues es otro factor que hace que a los inversores pues estén a la expectativa, ¿no? A ver quién gana las elecciones, qué ocurre y si hay un rápido traspaso, si en caso de que hubiese un cambio de gobierno, que hubiese un traspaso rápido para que diese tranquilidad a la situación. Mientras eso no ocurra, pues yo creo que los mercados van a estar con mucha indecisión. Y para ayudar también hoy a los oyentes, contamos con Marc Rives de Black Bear. Hola Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya tendrás hechas las maletas, la mudanza casi para veniros aquí a Madrid, ¿no? Empezáis en noviembre ya. Sí, bueno, la maleta no, ya estoy aquí. Ah, ya estás aquí. Vale. Bueno, pues ya sabes. Sí. Ahora la faena será volver ahí a acabar de liquidar los temas, pero bueno, siempre con la excusa del justificante nos podemos mover todavía. Bueno, oye, Mar, el timing que es tan importante en bolsa. ¿Ahora mismo el mercado está para invertir o para especular? Pues fíjate que te diría invertir, porque invertir al final, que es a largo plazo, pues lo que venimos hablando los últimos meses no cambia, ¿no? Especular, ¿nos pondríamos cortos ahora? No. Largos, hombre, yo creo que tampoco. Al final estamos viviendo una corrección, es cierto lo que decía Sergio. Fíjate que el IBEX cae un 2,13%, un 0,93% el DAX. Esas caídas se han acelerado cuando el gobierno ha presentado estos maravillosos presupuestos, ¿no? Y tirando de ironía, por supuesto, ayer pues también vimos como el mercado abría después del confinamiento con una caída del 0,30, es decir, eso del toque de queda y demás, pues oye, el mercado va absorbiendo y va asumiendo con cierta naturalidad y recogiendo desde los mínimos. No hay un mercado bajista que se haya recuperado en forma de V en toda la historia, exceptuando lo que hemos visto en el Nasdaq. Siempre ha habido una recaída, ¿no? Y yo creo que estamos en un escenario parecido al 2016, al 2012, y otros tantos que hemos visto, el 2009. El mercado está haciendo suelo y hay compañías totalmente deprimidas, ¿no? Ahora tenemos las elecciones en Estados Unidos la semana que viene y tenemos la falta de estímulos fiscales de Wall Street. Todo eso puede pasar, tiene que pasar. Y evidentemente vamos a ver qué pasa con el virus. Lo que pase con el virus, con las elecciones y con los estímulos, van a marcar el corto plazo. Y como no lo sabemos, pues especular ahora, yo creo que es tirar una moneda al aire, ¿no? Y no es un poco lo que tenemos que hacer ahora, invertir. Hay muchas oportunidades, pero hay que tener paciencia. El hecho de que hoy el Nasdaq es el que vaya a contracorriente del mercado y algunos operadores pues hayan un poco vuelto la mirada atrás diciendo, bueno, ¿os acordáis de lo que pasó en primavera? ¿Cuáles eran las compañías ganadoras sí o sí cuando todos estábamos en casita? ¿Creéis que algo tiene que ver con el hecho de que hoy el Nasdaq esté un poco vaya por libre y haya otros índices que sí que se han dado un buen golpe en los morros, Sergio?
Bueno, yo creo que hemos llegado a una zona de soportes en el Nasdaq. Ayer justamente se paró, ¿no? Y desde los mínimos que dejó fueron, pues, en la sucesión de los mínimos crecientes anteriores nos había dejado una directriz. Ahí se paró ayer y de momento, bueno, pues estamos viendo un pequeño rebote. Sí que es cierto que efectivamente con todo el tema del confinamiento, las compañías que más se confió fue en las tecnológicas, ¿no? Pensando que podrían mantener sus beneficios en el futuro a pesar de todo. Bueno, tenemos compañías como por ejemplo Amazon, que va a dar resultados los próximos días y que yo creo que va a dar unos resultados muy positivos, ¿no? Con lo cual, pues esto podría ser un catalizador también de pensar que efectivamente ciertas compañías tecnológicas, ciertas compañías de las grandes, pues que lo puedan seguir haciendo bien en el futuro y que por tanto pueda ser para pensar en ellas, ¿no? Para confiar y sobre todo también porque son compañías que tienen pues mucho mejor fundamentales que el resto, aparte de simplemente el negocio del confinamiento, ¿no? que puedan hacer. Así que sí, yo creo que la tecnología es el futuro, queramos o no, al fin y al cabo, pase el coronavirus o antes ya del coronavirus ya pues era un sector que evidentemente estaba en alza y con esto yo creo que muchísimo más, ¿no? Que al fin y al cabo pues todo el mundo va a tender más hacia la digitalización y hacia el uso de las tecnologías, con lo cual, bueno, yo creo que sigue siendo uno de los sectores que va a haber que fijarse no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo también. Venga, que va a tener Mar también su oportunidad seguramente para hablar de tecnología. Antes vamos ya con la primera de las consultas. ¿Todavía no? Pues ¿la tienes? Venga, pues tira. Buenas tardes, soy Jesús desde Madrid. Me gustaría ver si el analista analiza Arcelor, la caída tan brusca del día de hoy. Parecía que tenía una tendencia un poco alcista, pero no sé si con esta caída se ven más retrocesos o cómo lo ven ellos. Y también me gustaría que analizasen Eurofoods. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Venga, pues Mar, empezamos contigo. Sí, bueno, el caso de Arcelor. Arcelor es una compañía cíclica con muchísima volatilidad, para lo bueno y para lo malo. Es una compañía que evidentemente ahora mismo está en una tendencia a corto plazo alcista, pero lo que hemos visto hoy es una reacción en el techo anterior de muy corto plazo, insisto, en la zona del 12.50, y esta vela claramente marca una posible zona de doble techo. Si pierde el 11.75 se confirma el patrón, por lo tanto es válido y podemos ver una caída como poco a la zona del hueco 11.03. Perder ese nivel ya marcaría probablemente un cambio de tendencia a corto plazo. De momento, vela de repulsión. Yo si estuviese largo pondría un stop beneficios en 11.75. Si se pierde este nivel, recogería las ganancias. Y si estuviera fuera del mercado de Arcelor, pues me mantendría fuera porque esta pauta es peligrosa y puede marcar como mínimo una corrección hasta la zona de los 11 euros. Voy reservando Eurofoods, una de las compañías que están en máximos o muy cerquita de los máximos históricos. La reservo, continuamos y luego la sacamos. Hola, buenas tardes. ¿Hasta dónde va a bajar Telefónica? ¿Y creen ustedes que se pondrá a 4 euros próximamente? Muchas gracias. Otro oyente pregunta también, Sergio, por Telefónica. Decía que si había posibilidad de cogerlas en 2,75. Bueno, buena pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde va a caer? Yo creo que en las últimas jornadas hemos visto pues un intento de rebote que nos ha dejado un primer suelo claro en la zona de los 2,84 y luego pues tenemos otro suelo en la zona de los 2,93. A partir de aquí podría ser una zona importante de suelo, ¿no? Una zona también en que a nivel de largo plazo pues son mínimos que realmente no veíamos casi desde septiembre de 2002, ¿no? Es justamente en esa zona en la que nos estamos moviendo. Con lo cual, si perdiese esa zona de los 2,80, evidentemente sería muy muy negativo y podríamos pensar en mayores caídas. Yo creo que en el corto plazo lo más probable es que intente rebotar algo. Quizás de nuevo hacia la zona de los 3,31 podría ser zona de resistencia,
pero bueno, tampoco es que tenga realmente un gran movimiento ni tanto alcista ni bajista en el corto plazo. Es cierto que en el largo plazo es bajista todavía, no ha cambiado la tendencia, pero en el corto plazo parece que quiere intentar rebotar algo. Con lo cual, pensar en si la podríamos coger más abajo, pues realmente habría que esperar primero a ver si termina el rebote, y si una vez que termine el rebote ya veremos si vuelve otra vez a marcar pauta bajista, ¿no? Para ver hasta dónde puede llegar. Pero vamos, que aún así tampoco diría que sería para invertir, porque el rebote que pudiera tener en el corto plazo tampoco tiene pinta de ser demasiado amplio. Uh-huh. Más notas. Buenas tardes, soy Javier. Quería preguntar, ¿podría suceder como en el año 2012, cuando bajamos a 5.900 y luego subir en 3 años a 12.000 en el IBEX, pero antes sucedió que hubo una nueva caída hacia los mínimos de nuevo? ¿Podría estar sucediendo esto ahora para luego hacer un suelo y tirar hacia arriba en los próximos 3 años? Quería preguntárselo a Marc Ribes, que es un optimista nato con estas empresas de valor, y que, bueno, a ver qué opina, ¿no?, de esto que acabo de decir. Pues interesante pregunta. Marc. Optimista en general, ¿eh? En general. Creo que es una gran virtud que hay que ser positivo. La gente que se dedica al mundo de la bolsa, en general, es optimista. Es optimista, ¿no? Bueno, sí, hombre, sí. Yo creo que al final es lo que queda, ¿no? Sí. Hombre, fíjate que la pregunta que nos hace el oyente ya es un poco rocambolesca, ¿no? El hecho de... yo le diría al oyente, si ahora mismo estuviese con él tomando un café, le diría, oye, no te rompas la cabeza. Es decir, nosotros no nos dedicamos a la predicción de los precios, ¿no? Y antes Sergio, por ejemplo, estaba haciendo un comentario Telefónica del cual estaba discrepando internamente desde un punto de vista pragmático de lo que significa la valoración, pero también asentaba con la cabeza, tenía razón, ¿no?, en el corto plazo. Es decir, que lo que es razonable en el corto plazo a veces no lo es en el largo plazo, y que todo tiene un sentido. Es decir, el que compra ahora Telefónica, que se olvide del corto plazo, va a perder dinero, y si no pierde dinero es porque ha tenido la suerte de comprar en los mínimos, y eso pasa pocas veces. Entonces, tú no puedes comprar un valor que está deprimido y está en mínimos pensando que va a subir pues por amor al arte. Tiene que pasar un tiempo y largo puede ser un año. Ahora, dentro de 5 años, pues lo más seguro es que el que ha comprado a 3, a 4 y a 5 gane dinero, porque no tiene ningún sentido. Y puedes mirar el dividendo, puedes mirar la valoración de la compañía, puedes mirar 1000 cosas, pero el tiempo te da la razón, en bolsa, pues 5, 6, 7 años. A corto plazo es otro rollo, es otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, lo que puede pasar en el IBEX, o lo que está pasando en el IBEX, no tiene nada que ver con los números de cotización. Lo que tiene que ver es que no entra dinero. Y ese es el problema, que uno mira sus acciones y dice, ostras, es que Talgo están mínimos, es que A+ están mínimos, es que Gestam están mínimos, es que Amadeus, es que todo están mínimos, excepto Celnex y Iberdrola hay 4 valores. Es que los fondos que gestionaban 1.000 millones hace 10 años en bolsa española, ahora gestionan 60 millones. Es que no entra dinero, y para que entre dinero hay que recuperar la confianza y que los inversores vean, pues por ejemplo, políticas que ayuden a las empresas y no que pongan trabas, como lo hemos visto hoy con las inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, falta dinero en el mercado y por lo tanto el mercado está deprimido. Ahora, el dinero entrará, y si no entra el dinero vía fondos de inversión, habrá OPAs, porque hay empresas que están ganando dinero, ¿no? Entonces, si compras en valor, espérate, sé paciente. Si quieres especular a corto plazo, olvídate del IBEX, vete al DAX, vete al mercado americano, vete a la tecnología, busca momento. Entonces, en ese equilibrio es tan fácil como compras y tienes paciencia, o buscas otro mercado. Hay varias preguntas que tienen al Santander como hilo conductor. Por ejemplo, esta yo creo que puede ayudar a todo el mundo en general. Sergio, buenas tardes. Dice este oyente, tengo abierto un corto en el Santander a 1,80. Pensaba salirme en 1,55, 1,60, pero me gustaría saber qué piensa el analista y el stop loss, ¿dónde lo situaría? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ahora mismo justamente Santander está intentando una fase de rebote, ¿no? Después de una fortísima caída que hemos tenido desde la zona de máximos del 8 de junio, nos ha dejado ese soporte en los mínimos del día 24 de septiembre y ha comenzado una sucesión de mínimos crecientes en el muy corto plazo, con lo cual pues esto hace pensar que efectivamente pudiera haber
un rebote en el corto plazo. ¿Hasta dónde puede llegar ese rebote? Bueno, pues tenemos a la media que pasa por el entorno de los 1,98. Luego tendríamos siguiente resistencia en el entorno de los 2,05. Yo creo que efectivamente pues hay que tener mucho cuidado con el tema de la banca, porque a pesar de que en el muy corto plazo estamos viendo rebotes, porque bueno, pues ha dado unos resultados Santander mejor de lo esperado, hay que tener mucha precaución, porque bueno, pues volvemos a tener el coronavirus encima de la mesa. Evidentemente vamos a ver cómo aumenta la morosidad y cómo quiebran muchas empresas, pequeñas empresas, por desgracia, y eso pues evidentemente va a ser negativo para la banca, y por tanto, bueno, pues si queremos hacer operativa en corto, yo creo que hay que tener muy claro el timing de entrada, ¿no? Y en este momento pues a mí me da la sensación de que el Santander, a pesar de todo, pues se puede intentar rebotar algo más. Siempre y cuando no supere la zona de los 1,96, o sea, si quiere poner stop, pues tendríamos la zona de los 2,05, podemos poner un poquito más abajo si queremos en la zona de los 2 euros. Pero es cierto que, como lo que digo, ¿no? La tendencia es bajista, eso es evidente, pero en el corto plazo justamente ha empezado una fase de rebote, ¿no? Con lo cual, pues hay que tener un poquito de cuidado, porque dónde ponemos los stops, porque puede ser que nos salten, teniendo en cuenta que la media pasa por esta zona de los 2 euros. También hay mucho SAP, la alemana, que ayer cayó más de un 20%. Mar, buenas tardes. Ramón dice, mi pregunta va sobre SAP, de si merece la pena meterse a estos precios después de la gran caída. A ver, es un valor que hay que tener en el radar. La pregunta es, fíjate, y eso hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Cuando tú compras una compañía que tiene momento, puede que esté cara. Pero el problema a veces puede pasar, ¿no? Que compras Tesla y el batacazo es de escándalo y no tienes tiempo de reacción. Y cuando haces trading a corto plazo, normalmente el tamaño de posición es más amplio. Yo puedo comprar de una compañía de valor el 1 o 2% de mi cartera, pero cuando haces trades, pues al final igual tienes tamaños de posición mínimo del 10%, y eso lo cambia todo, porque perder un 20% de un valor que tienes el 1, pues es un 0,20. Si esto te pasa con un valor que tienes el 10, el 20 o el 30%, tienes un problema, porque es el 3-4%, ¿no? Entonces, las situaciones siempre son distintas. El caso de SAP es un valor que tiene timing, y la vela que hemos visto esta semana pues es una vela que claramente lo que nos dice es que el timing se acaba, que hay algo al mercado que no le gusta y que por lo tanto hay peligro con cierto volumen. Es un valor que hay que estar al margen, y si se está dentro y no se ha salido, esperar el rebote para salir y ver si ese momento se recupera o hay un cambio de tendencia. Seguimos con más WhatsApps. Buenas tardes. Quisiera preguntar a los expertos por ACS y su posible evolución. Gracias. Muchísimas gracias por la brevedad, caballero. Sergio, venga. Bien, pues justamente, ¿qué es lo que tenemos en ACS? Tenemos un rango lateral bastante claramente definido entre los 18,42 y la zona de los 25,61. De hecho, justamente intentó atacar esa zona el viernes día 9 de octubre, y desde ahí se dio la vuelta, ¿no? A lo cual le está volviendo a costar bastante pues ese intento de recuperación que estaba intentando hacer, ¿no? Hubiese sido muy interesante haber visto una superación de esos máximos, porque nos podría haber dado lugar a pensar que se activaba un segundo impulso alcista con objetivo bastante más amplio, pero justamente pues lo que hemos empezado a ver es salida de dinero en el corto plazo, y no se ha llegado a activar ese escenario, ¿no? Que hubiese sido el más positivo para ACS. Ahora bien, en el corto plazo pues estamos entrando en fase correctiva y tendríamos suelo en la parte de los 18,42. Si perdiese ese nivel sería realmente muy negativo, porque estaría activando también una figura de rango lateral roto por la parte inferior, ¿no? Y ahora parece que lo más probable es que va a intentar buscar otra vez la parte abajo del rango. Así que hay que tener bastante cuidado con ACS técnicamente. Y en cuanto, en este caso, pues bueno, lo que estamos viendo es que también hay una menor confianza en el mercado español en todos los sectores que en otros mercados, ¿no? A pesar de que ACS pues bueno, pues podría ser que por fundamentales esté infravalorada. Yo creo que está claramente infravalorada, pero si, como bien ha dicho antes Marc, si no entra dinero, pues difícilmente podamos tener un gran movimiento. Yo me esperaría para entrar aquí a ver una superación de los 25,65. Si en algún momento dado, aguantando el soporte de los 18,42 en las próximas semanas,
quizás meses viésemos esa superación, ahí sería momento de entrada. Mientras no veamos eso, pues muchísima precaución. Y si se está dentro, si se está en beneficios, podría ser zona de salida, intentando estar más tranquilo. Y si pierde los 18,42 sería para salir del valor claramente, porque, como digo, podríamos volver incluso hacia los mínimos del mes de marzo, ¿no? Así que muchísima precaución en este momento en ACS, es lo que yo creo que hay que tener. Más cosas. Eusebio, me imagino que tiene hoy prisa, Mar, porque dice que para los analistas es sobre Microsoft si vender hoy o no, por los resultados que parece que pueden ser un poco peores que el trimestre pasado. Microsoft presentará hoy al cierre, está subiendo hasta ahora un 1,8%, $213. Hombre, es importantísimo saber el precio de compra, ¿vale? En una situación que esté comprado, pues por ejemplo, con toda la tendencia de marzo-abril, pues lo lógico sería poner el stop beneficios 196. Si no pierde este nivel, hay que dejar correr la tendencia. Es cierto que estamos viendo un cierto patrón de distribución, y si ha entrado más corto plazo, nosotros por ejemplo hemos entrado en el repunte de julio, y en este giro de mercado no entramos porque vimos ciertas pautas de agotamiento que parece que se están dando. En este caso, es decir, si ha entrado recientemente, yo sí saldría. Es decir, si tiene un pequeño beneficio, 3-4%, liquidaría la posición, porque las pautas que vemos en las FAN, a pesar del buen comportamiento de hoy, son un poquillo de distribución y tienen que ser muy buenos los resultados para que mantengan la alegría, con lo cual prudencia sí liquidaría beneficios. Hay también unas cuantas preguntas que hablan sobre vuestra opinión sobre promediar, en el caso del BBVA, Santander, Telefónica, dice un oyente, y hay otro de Pamplona que lo hace un poco más en líneas generales. Dice, no suelen aconsejar comprar a la baja para promediar. Con las cotizaciones actuales, ¿habría alguno dentro del mercado español que con vistas a largo plazo no le parezca una locura, tanto del IBEX como del continuo? Pues nosotros vamos a mantener el misterio. El consultorio de cierre de mercados. Con Sergio Ávila de IG, con Mar Rives de Black Bear. Sergio, ¿promediar sí, no? A veces, tal vez. Bueno, yo especialmente no soy muy propenso a promediar. También es cierto porque yo mi forma de operar, mi estrategia es más de corto plazo, ¿no? Yo me gusta, pues desde el principio, tener el riesgo claramente definido en cada una de las operaciones que hago, y para eso pongo stop, ¿no? Sé que no te preocupes. Disculpa tú promediar, ¿cómo ves esa estrategia, Marc? Sí. El tema es, con lo que dice Sergio, a corto plazo promedias al alza. Es decir, hay que saber promediar cuando ganas. Cuando la tendencia va a favor, a veces incrementas la posición, y luego la baja, que es lo que todos hacemos, tiene límites. Es decir, tú puedes comprar media posición y luego posición completa si cae mínimo un 30%, pero eso no quiere decir que yo compro el X y como veo que cae, pues voy comprando sin medida. No, todo tiene un límite. Si tú decides invertir el 5% en esa compañía, te poner tramos, pero no podemos hacer del error y sentimiento de culpabilidad la norma de querer corregir algo. Hay 1000 valores y los que no funcionan, pues hay que dejarlos y ya está. A ver qué más os quieren preguntar. Nota. Soy José Luis. Para Marc Rivers, de las mineras de oro que él recomendó, ¿cómo están desde que él la recomendó? Y ahora si puede recomendar una con un estado cercano y su ticket, y si la divisa en su caso está cubierta o no. Gracias. Bueno, en máximos, luego Buenaventura pues sigue un poco su camino de extremísima volatilidad, con caídas del 70% de recuperación. Ahora está en el nivel más o menos que la recomendábamos. Es cierto que hay una cosa que ha cambiado desde entonces, y es que el oro ha subido un buen rally y la verdad es que Buenaventura se ha comportado peor del mercado. ¿Puede incorporarse en la minera en Buenaventura? Yo esperaría ahora, lleva un fuerte esfuerzo y puede corregir. Con lo cual, si quiere entrar, stop en 11,78, pero ahora mismo no entraría. Enseguida sacamos la pizarra. Antes vamos a hacer una ronda rápida. Sergio, ¿estás en condiciones? ¿Sí? Sí, perdona, es que... No te preocupes, no hace falta que te disculpes. Juan de Madrid dice, don Sergio habla de la media del Santander en 2 euros. ¿Qué media es? ¿100? ¿200? Media 200 ponderada es la que suelo utilizar. Julián, Ciudad Real. Hola, buenas tardes. Mi pregunta para el analista sería si se puede entrar en Amadeus y en Repsol a precios actuales o mejor esperar. Muchas gracias.
Bueno, en el caso de Repsol, en este caso hay que decir que yo notaría, más que nada porque, bueno, pues el petróleo puede seguir sufriendo claramente en base a que el coronavirus pues sigue afectando, ¿no? Y que estamos viendo que eso afecta a la demanda y por lo tanto, pues el caso del petróleo se va a ver impactado y por ende también Repsol. De hecho, Repsol incluso ahora mismo está otra vez testando el soporte de los 5,40 euros, que fue los mínimos que dejó el viernes día 2 de octubre. Con lo cual esto, pues quizás estaría incluso más para pensar en cortos que para largos. Así que yo en este caso no entraría en Repsol en esta situación. Y en el caso de Amadeus, y rápidamente, para poder comentarte, bueno, pues decir que tras tratar de rebotar desde los mínimos del 15 de mayo hasta los máximos que nos dejó el 8 de octubre, hizo una corrección de nuevo hasta el 61.8, que de momento está aguantando ahí, pero parece que bueno, pues que hay muchas dudas también con respecto a cuál va a ser la evolución de todo lo que es el sector de aerolíneas, ¿no? Y en este sentido Amadeus pues se ve muy impactado por esa situación, con lo cual tampoco sería un sector en el que yo estaría en estos momentos. Venga, y sigo con una más. Jesús de Getafe dice: Sergio, busco entrar en SACIR en vista de los próximos resultados y la última venta que ha hecho en África, a ver cómo lo ve el analista. Pues técnicamente también negativo, o sea, estamos en tendencia claramente bajista, a pesar de que pudiera dar buenos resultados, esto se tiene que ver trasladado al sentimiento inversor y no lo estamos viendo en estos momentos. Sí que es cierto que de momento tiene un soporte en la zona del 61.8 de todo el último tramo de subida, que pasaría por la zona de los 1.46, los mínimos que nos dejó el día 30 de septiembre, 1.41.8, ese sería el primer soporte, pero como pierda ese nivel, pues que nos estaría indicando que las probabilidades de volver hacia la zona de los mínimos pues aumentarían con claridad. Así que muchísima precaución y no precipitarnos antes de entrar en un valor. Y a ver, también Ronda Express, Marc, todo lo rápido que se pueda hacer en estos casos, que yo entiendo también que es bastante fastidioso tener que hablar de una compañía sin poder hacerlo completamente. AMD y ASML nos piden soporte de resistencias para estos dos primos lejanos. Bueno, el caso de AMD, patrón de distribución, ya lo comentaba antes con las grandes compañías, soporte en la zona del 74.50 y la compañía ASML, bueno, vamos a mirar un poco la del Nasdaq, 355, y si quieres miramos rápidamente la de Holanda. Vamos a ver, ahí el stop está en la zona de los 300, zona de soporte. Reitero el mensaje de Sergio, muy de acuerdo, el mercado está muy débil ahora mismo, no nos precipitemos, esperemos acontecimientos, resultados, elecciones y luego ya veremos. Nos queda la pizarra. A ver, Sergio, ¿qué traes hoy? Bueno, pues por comentar una compañía de seguros en Estados Unidos, Palomar Holding, me está gustando lo que está haciendo técnicamente, que tras una corrección hasta el 50% de todo el último tramo impulsivo, pues está tratando de empezar a mejorar. Sería más para trading, en la misma situación, en la misma línea de lo que veníamos comentando, ¿no? Con muchísima precaución, tiene un soporte en el entorno de los 81,42 y bueno, pues a ver si vuelve a recuperarse hacia la zona de los 109,7, ¿no? Que sería la primera zona de resistencia. Sería, como digo, muy para corto plazo, tratando de buscar ese posible impulso hacia esa zona o si luego vemos que sigue mejorando, tenemos los máximos en 121,83, pero como digo, muchísima precaución porque es cierto que la pauta sigue siendo una pauta de máximos decrecientes, con lo cual todavía no habría terminado de confirmar pues esa pauta de máximos crecientes, ¿no? Pero bueno, en el largo plazo yo creo que es que bueno, puede ser un valor a mantener en el corto plazo, quiero decir, intentar recuperar ese rebote. ¿Tienes el ticker por ahí a mano? Sí, sería PLMR. Vale, PLMR. ¿Y tu pizarra, Marc? Bueno, yo la verdad es que ahora mismo no me envalentonaría, ¿eh? Lo único que quizás, si la cosa se complica, pensamos que tenemos el COVID, tenemos elecciones, tenemos el acuerdo fiscal, hay mucha tralla, y además los presupuestos en España. Y muchísimo tiempo por delante para ganar, Marc, claro que sí, ¿eh? Sí. Eso es. Ahora, si hay que fijarse en algo, el oro a corto plazo. El oro parece que puede retomar la tendencia alcista. Es cierto que para ser papistas tendríamos que exigir una ruptura por encima del 1931, si eso pasa, largos, con un stop en el 1890. Perfecto, pues ahí nos apuntamos hoy las pizarras. Hay otros días que el abanico o la oferta
es mucho más amplio y hay días con que, pues eso, las nubes pues no permiten aventurarse demasiado. Marc.